buenas tardes a todos y a todas y a todes. Bueno, estamos otra vez acá tratando de avanzar en la cursada virtual, segundo texto del teórico del martes 2 de junio, por lo tanto segundo video de la clase del martes. Ustedes para la clase del martes tenían el texto de Liebhardt, video que deberían ver antes de este, y este video lo vamos a tratar de abordar el texto de Aníbal Pérez Liniers, que lleva por título El método comparativo y el análisis de las configuraciones causales. Me imagino que si abordaron el texto, se aproximaron a él, deben estar arrancándose los pelos, deben estar diciendo: yo estudié ciencia política para no estudiar matemáticas, para no ver lógica inferencial. Bueno, les tengo una mala noticia: el texto tiene o recurre, digamos, a conocimientos sobre lógica proposicional y por lo tanto lógica de diferencias, pero así como decíamos con Sartori, que el método comparado es el método más natural al ser humano y por lo tanto al investigador, lo que vamos a ver del análisis de configuraciones causales y el uso de lógica inferencial y de lógica formal en realidad es muy introductorio, muy básico, y son cosas que inclusive ustedes han visto en el pensamiento científico en el CBC, así que a desarchivar lo que vieron hace como 3 años para ponerlo en juego a la hora de abordar el texto de Aníbal. De todas maneras, el texto de Aníbal es un texto, digamos, relativamente sencillo de ser leído. Eso no necesariamente quiere decir que sea un texto sencillo en términos teóricos y metodológicos, pero créanme que no es tan difícil. Y por otro lado, lo que los quiero dejar tranquilos y tranquilas y tranquiles es que no nos interesa tanto el análisis concreto de la utilización del QCA o el análisis de configuraciones causales, ¿sí? Digamos, sino que puedan comprender cuál es la lógica de razonamiento que está detrás, porque básicamente en el análisis de las configuraciones causales, en la identificación de mecanismos explicativos a la Elster a partir de la utilización de los análisis cualitativos o del software de QCA, como se desarrolla en el texto de Aníbal, ha sido parte de un avance en el desarrollo del método comparado para la ciencia política. Verán que el pizarrón de hoy, o este papel afiche, ya está armado, volvimos al color verde, pero conseguí un marcador blanco que me da la sensación de que se ve mejor. Tengo mal enfocada esta cámara, que de cámara tiene poco, pero bueno, se cayó, puede pasar, están viendo el techo, no desesperen, todo puede fallar, ¿sí? Digamos, sean pacientes o lo más pacientes que puedan. No soy experta en filmar, para nada, se habrán dado cuenta ya, pero bueno, vamos tratando de mejorar, digamos, video a video para que para ustedes sea lo más sencillo posible esta cursada virtual que nos impone un montón de desafíos. ¿Qué es lo que me interesa particularmente que podamos abordar en el texto de Aníbal? Y en realidad este video va a ser introductorio a lo que vamos a trabajar en el teórico del martes. Hay toda una parte del texto de Aníbal que tiene que ver con la aplicación concreta del análisis de configuraciones causales, que la vamos a trabajar cuando nos encontremos en la clase virtual presencial el martes a las 18:30. Pero para eso necesito que ustedes se hayan aproximado al texto y podamos entender cuál es el análisis sobre el método comparativo que Aníbal realiza y que nos propone, y fundamentalmente porque Aníbal va a identificar o va a abordar como uno de los argumentos centrales para luego desplegar la propuesta sobre el análisis de configuraciones causales, un nuevo problema que nosotros nos encontramos con el método comparado, y fundamentalmente va a prestar atención a cuáles han sido los dos desarrollos centrales respecto de los cuales nosotros hemos adoptado la comparación, o cuáles han sido las dos formas respecto de las cuales se han realizado estudios comparativos. Les vuelvo a reiterar, quédense tranquilos y tranquilas, que después esto yo les vuelvo a sacar la foto, lo vuelvo a subir al final del video y además lo tienen como foto específica en el mail que les mando y en el Drive. O sea, no se desesperen si ahora no ven estrictamente todo lo que está escrito, pero me parecía más claro poder tener desplegado los elementos centrales de cada una de estas partes del texto. Ustedes van a ver en el texto que Aníbal todo el tiempo va y viene en el análisis de las ventajas y limitaciones del método comparado, los problemas del método comparado y las estrategias de solución, y a la vez
la explicación del análisis específico de configuraciones causales a partir de trabajar con un ejemplo concreto, ¿sí? Digamos, básicamente porque resulta mucho más abordable, que tiene que ver con este estudio que él nos propone respecto de bajo qué condiciones un gobernador provincial resulta electo. Vamos a llegar a describir brevemente en este pequeño video introductorio cómo se formula, digamos, y en parte vamos a utilizar esos ejemplos para explicar el desarrollo del texto que me interesa que hagamos en esta pequeña primera parte introductoria. Empecemos por el principio, ¿sí? Digamos, yo voy a tratar de esquematizarles el texto, si bien el texto de Aníbal es muy esquemático, Aníbal escribe maravillosamente bien, es uno de los politólogos más renombrados de su generación y de todas las generaciones, me atrevería a decir, además de ser un tipazo, pero lo que me interesa es poder partirles el texto para que primero analicemos o nos aproximemos a estos problemas del método comparado y luego ver cómo esos problemas del método comparado se propone una estrategia de solución a partir del análisis de configuraciones causales. Básicamente, cuando nosotros analizamos el método comparado, ven, y acá que me moví, me salgo de foco, entonces parece que habla el pizarrón. Ahí vuelvo a aparecer. Bueno, esto es muy dinámico, chicos. Es como el COVID, que todos los días nos dicen algo nuevo sobre cómo se contagia, cuáles son los medios de protección que tenemos que utilizar. Bueno, esto es más o menos parecido, es todo muy dinámico. Lo primero que me interesa que presten atención, digamos, y que puedan esquematizar en relación al texto de Aníbal es básicamente que el método comparativo, ¿sí? Digamos, ha tenido dos formas de desarrollarse a partir de los estudios de John Stuart Mill, ¿sí? Digamos, el método comparativo nosotros podíamos utilizarlo a partir de la estrategia de lo que se llama los casos paradigmáticos o el método de la similitud, o bien a partir de la aplicación de lo que es el método de la diferencia indirecta. Esos dos métodos, esas dos formas de aplicar la comparación, tenían que ver fundamentalmente, o se diferencian fundamentalmente, para poder construir nuestro universo de análisis, ¿no? Digamos, el método comparativo tiene por objeto, en parte, contribuir a la delimitación, ¿sí? De nuestro universo de análisis, de nuestra población, ¿sí? Digamos, cuáles van a ser el conjunto de casos que nosotros vamos a comparar. Y en este sentido, ¿sí? Digamos, lo que me interesa que podamos prestar atención es cuáles son las dos estrategias, ¿sí? Que el método comparativo nos propone, no solo para la corroboración de nuestras hipótesis, sino para la selección de nuestros casos. ¿Por qué me importa la cuestión vinculada a la selección de los casos? Porque vamos a encontrar que un tercer problema de la política comparada es los estudios que presentan sesgo de selección de casos, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que Sartori nos planteaba dos problemas, ¿no? El estiramiento conceptual y la medición sin concepto. A esos dos problemas que Sartori identificaba, Liebhardt le sumaba un tercero que tenía que ver con el problema de pocos casos y muchas variables. Bien, Aníbal nos va a poner el foco, va a prestar atención y nos va a llamar la atención en relación al problema que significa el sesgo de selección de casos y cómo resolver ese problema de sesgo de selección de casos. Entonces, cuando nosotros pensamos en el método comparativo, podemos pensar en lo que John Stuart Mill dio a llamar el método de la similitud o lo que dio a llamar el método de la diferencia indirecta. Cada uno de esos métodos, cuando Zagorski y Tenme los revisen, ¿sí? Digamos, los analicen para la década del 70, les van a cambiar el nombre, ¿sí? Para Zagorski y Tenme, el método de la similitud se va a llamar el método de casos más diferentes, ¿sí? Mientras que el método de la diferencia indirecta, Zagorski y Tenme le van a cambiar el nombre y le van a poner el método de casos más similares. Veamos un poco en qué consiste cada uno de estos dos estrategias de aplicación del método comparado para entender cuáles son los problemas y cuáles son las exigencias que cada uno de estos métodos impone. Vuelvo sobre el mismo punto. Nosotros, cuando decidimos aplicar el método comparado, tenemos que prestar especial atención a cuál va a ser la estrategia de selección de nuestros casos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en el método de la similitud o el método de casos más diferentes, básicamente nos encontramos con que los casos son seleccionados, ¿sí? Esos casos, ¿se acuerdan que con Liebhardt veíamos la estrategia de casos comparables, es decir, cómo determinar el N de nuestro estudio? Bueno,
en esta parte, cuando nosotros analicemos el método de la similitud, vamos a estar tratando de hacer la misma operación, ¿sí? Digamos, la pregunta detrás del método comparado es ¿cómo determino yo qué casos voy a estudiar? Y fíjense que tanto Sartori como Liebhardt nos ofrecen respuestas complementarias, ¿sí? Y en este caso sucede lo mismo. Entonces, siempre que nosotros estamos pensando en realizar un estudio, lo primero que estamos tratando de resolver es cuál es el conjunto de casos respecto de los cuales nosotros vamos a testear nuestras hipótesis, o nuestra hipótesis, dependiendo del caso. Entonces, cuando nosotros pensamos en la estrategia del método de la similitud, según la denominación de John Stuart Mill, o pensamos en el método de casos más diferentes, según la denominación de Zewirski-Temye, básicamente lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a seleccionar nuestros casos, ¿sí? Nuestro universo de análisis va a estar integrado por los casos que tengan coincidencia en el resultado, o, digamos, como se suele decir, que verifiquen el resultado de interés. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo que Aníbal pone, ¿sí? Digamos, Aníbal se propone a estudiar bajo qué condiciones un gobernador provincial es reelecto, ¿sí? Digamos, cuáles son las condiciones que hacen posible que un gobernador sea reelecto. Para poder responder cuáles son las condiciones respecto a las cuales un gobernador puede ser reelecto, y precisamente es en la identificación de las condiciones donde aparece el análisis de las configuraciones causales, cuando nosotros decimos que vamos a aplicar el método de la similitud o el método de casos más diferentes, estamos diciendo que vamos a seleccionar nuestros casos en tanto y en cuanto nuestros casos hayan verificado el resultado de interés. Es decir, nuestros casos tengan gobernadores que hayan sido reelectos, ¿sí? De eso se trata el método de la similitud. La selección de casos a partir de la coincidencia en el resultado. El resultado es I, ¿sí? Digamos, el resultado es nuestra variable dependiente, el resultado es lo que nosotros queremos explicar. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el método de la similitud o el método de casos más diferentes, según la denominación de Zewirski-Temye? Básicamente lo que se denomina el sesgo de selección. ¿Por qué se produce el problema del sesgo de selección? Porque lo que vamos a encontrar es diseño sin varianza, ¿sí? En I. Es decir, solo vamos a tener casos positivos. Todos nuestros gobernadores que formen parte de nuestro universo de análisis van a haber sido reelectos. Y ahí tengo un problema para el análisis de la configuración causal. Tengo un problema para la identificación del mecanismo explicativo a la Elster, ¿sí? En relación a bajo qué condiciones se produce el resultado de interés. ¿Por qué tengo un problema? Fundamentalmente porque no tengo casos negativos, ¿sí? Por lo tanto, no tengo capacidad de identificar cuáles de todas las condiciones que se presentan para producir el resultado de interés son efectivamente condiciones necesarias y suficientes, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en el análisis de configuraciones causales, cuando nosotros pensamos en el análisis de mecanismos explicativos, lo que estamos buscando precisar es bajo qué condiciones necesarias y suficientes se produce el resultado de interés. Nosotros sabemos, porque lo hemos visto anteriormente, que en realidad lo que nosotros estamos buscando es explicaciones causales, ¿sí? Tratar de entender cuáles son las condiciones que permiten que ocurra un determinado fenómeno político. En este caso, cuáles son las condiciones que permiten que ocurra la reelección del gobernador. Bien, si nosotros sometemos a verificación o a control la hipótesis respecto de las cuales un gobernador puede ser reelecto solo en los casos que el gobernador efectivamente fue reelecto, yo no tengo capacidad de determinar cuáles de todas las condiciones que están presentes son efectivamente condiciones necesarias y suficientes para que ese resultado ocurra. Eso me deriva a mí en el problema de tener un sesgo de selección, ¿sí? El sesgo de selección de casos tiene que ver con esto. Digamos, mi hipótesis se vuelve válida y además verdadera, no solo válida lógicamente, sino fundamentalmente verdadera, porque solamente estudio casos donde se verifican. Ahora, el problema que tengo con eso es que yo no tengo capacidad, no tengo ninguna herramienta para discriminar cuáles de todos los factores que yo identifiqué como probables que pueden incidir en la reelección de un gobernador, efectivamente tienen una incidencia causal para que el gobernador sea reelecto. Frente a ese problema, ¿no? Digamos, del sesgo de selección,
que si ustedes lo quieren comprender en detalle lo van a encontrar bien descrito en la tabla 2 del texto de Aníbal. Acá les quiero hacer una aclaración importante. No se vuelvan locos y locas y loques tratando de entender inicialmente todo el proceso de inferencia causal que Aníbal propone con el conjunto de tablas, ¿sí? Lo que me interesa primeramente es que ustedes empiecen a amueblar la cabeza tratando de entender cómo funciona el método comparado y de qué hablamos cuando hablamos de configuraciones causales, ¿sí? De qué hablamos cuando hablamos de mecanismos explicativos. El martes, cuando nos encontremos en la clase, vamos a abordar en detalle cada uno de los pasos que son necesarios realizar para poder arribar a la identificación de la configuración causal de condiciones necesarias y suficientes. Presenta entonces el problema de selección de casos a partir de la utilización del método de la similitud. Una de las maneras que John Stuart Mill propone resolver ese problema es aplicar lo que él da en llamar el método de la diferencia indirecta, o lo que más adelante, a mediados de la década del 70, Zworski y Tenme van a denominar como el método de casos más similares. ¿Qué supone la aplicación del método de casos más similares? Fundamentalmente cambiar la estrategia de selección de nuestros casos. Ya no vamos a seleccionar solamente casos positivos, ¿sí? Y por casos positivos estamos entendiendo casos que verifiquen los resultados de interés, es decir, casos donde nuestra variable dependiente tenga por valor 1, ¿sí? En general nosotros estamos pensando en variables dicotómicas, 1 es la presencia de la variable, 0 es la ausencia, ¿sí? Entonces, el método de casos más similares lo que nos propone básicamente es constituir nuestro universo de análisis, seleccionar nuestros casos a partir de identificar casos positivos y casos negativos. ¿Sí? Es decir, listar, ordenar, como si nosotros quisiéramos analizar, por ejemplo, bajo qué condiciones los gobernadores en la Argentina son reelectos en la elección del 2015, ¿no? Entonces, nosotros podríamos hacer, si aplicásemos el método de la similitud, solamente estudiaríamos las condiciones en aquellas provincias donde efectivamente los gobernadores fueron reelectos. Entonces, por ejemplo, nos quedaría fuera la provincia de Buenos Aires. Salvo, ustedes me podrían decir, salvo que apliquemos la estrategia de ampliación del número de casos a la LIBJAR y entonces pusiéramos todas las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Podría ser, pero en cuyo caso no estaríamos segmentando históricamente, no estaríamos delimitando nuestro estudio históricamente para la elección del 2015. ¿Sí? Acuérdense que si nosotros fijamos un periodo específico de una elección de análisis, no podemos aumentar el N con casos anteriores. ¿Sí? Pero nosotros podríamos decir, por ejemplo, bajo qué condiciones los gobernadores provinciales en la Argentina han sido reelectos desde 1983 en adelante. Entonces tengo una cantidad de casos enorme, no solo las 24 provincias, tengo el número de elecciones en cada provincia. Y entonces tengo un N mucho mayor en relación a casos positivos, es decir, que verifican el resultado de interés, esto es la reelección de los gobernadores, y casos negativos, casos en los que el gobernador no fue reelecto. Cuando nosotros pensamos, y esto es muy importante, cuando nosotros pensamos en la aplicación del método de la diferencia indirecta, o el método de los casos más similares, además de incluir casos positivos y casos negativos en relación a ICI, digamos a nuestra variable dependiente, a nuestro resultado de interés, la característica central es que nuestros casos positivos, ¿sí?, tienen que compartir una característica explicativa, ¿sí? Es decir, en todos los casos donde haya habido reelección, tiene que aparecer por lo menos uno de los elementos explicativos que sea igual para todos. Ejemplo, volvamos a los casos que ponía Aníbal. Ustedes van a ver, voy a girar acá un poquito. Ven que ahí abajo yo escribí, espero que se vea mejor con marcador blanco, creo que sí. Nosotros sabemos que la I, la variable dependiente en el análisis de Aníbal, es la reelección, ¿sí? Cuando Aníbal se plantea el problema de operacionalizar nuestras variables, aunque sean dicotómicas, él va a entender reelección es triunfo electoral, ¿sí? Digamos, estaba en el cargo, puse en juego mi cargo, lo volví a ganar, ¿sí? De hecho, y en este sentido es importante entender que todas nuestras variables
tanto la independiente como las tres variables explicativas que Aníbal identifica son también variables dicotómicas. Esto es, sí o no. Las variables dicotómicas son aquellas variables que asumen solamente dos valores, positivo o negativo, 1 o 0. Para hacerlo simple, ¿sí? No nos compliquemos, por ahora. Digamos que la variable dicotómica en principio es aquella que solamente tiene dos valores posibles. En este caso es la presencia o ausencia de un atributo. Entonces, nosotros tenemos que nuestra variable i, nuestra variable dependiente, es la reelección. Nuestros casos positivos, ¿sí?, serían todos aquellos casos donde se verifica el resultado de interés, donde i les dé igual a 1, ¿sí? Reelección 1, no reelección 0. Y Aníbal identifica tres probables explicaciones, o tres probables factores explicativos, o tres probables condiciones, ¿sí?, o características, nuestras x, nuestras variables independientes, para explicar el resultado de interés. La primera X es que la Constitución provincial permita la reelección o no la permita, ¿sí? Nuestra segunda característica, nuestra segunda condición es la calidad de la gestión, ¿sí? Digamos, una buena gestión, va a decir Aníbal, ¿sí? Digamos, entonces tuvo una buena gestión o no tuvo una buena gestión. Fíjense que no es buena o mala, es buena y no buena. ¿Sí? Esto es importante para poder entender ese proceso de operacionalización del que un poco también nos hablaba Sartori cuando ponía el foco en la construcción conceptual y del que también nos habla Liebhardt cuando está pensando en la estrategia de casos comparables y la identificación de las variables claves, ¿no? Y finalmente X3, que exista un candidato de la oposición fuerte o que no exista un candidato de oposición fuerte. Entonces, cuando nosotros aplicamos el método de casos más similares, ¿sí?, lo que estamos buscando es casos positivos y casos negativos, es decir, donde I tenga varianza, ¿sí?, ese problema que teníamos con el método de la similitud, y fundamentalmente que además todos aquellos casos donde I sea igual a 1, ¿sí?, donde todos nuestros casos que nuestros gobernadores hayan sido reelectos, compartan al menos una característica explicativa, ¿sí? Entonces, lo central que me interesa que entiendan es que cuando nosotros pensamos en la estrategia del método comparado, estamos prestando atención a la manera en la que seleccionamos nuestros casos. Porque en la selección de nuestros casos va a estar en parte ubicada la robustez de nuestros resultados, ¿sí? Movámonos a la segunda parte del pizarrón. O de este papel afiche, me da un poco de vergüenza llamarlo pizarrón, pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, que básicamente tiene que ver con la idea de las configuraciones causales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de configuraciones causales, básicamente lo que estamos buscando identificar son mecanismos explicativos de este fenómeno, de I, ¿sí? Para poder identificar el mecanismo explicativo de I, las configuraciones causales suponen la identificación de condiciones necesarias y suficientes, ¿sí? Cuando hablamos de configuración causal, lo que estamos buscando determinar es cuál de todas nuestras X son condiciones necesarias, cuáles son condiciones suficientes y cuál es la combinación de condiciones necesarias y suficientes que producen el resultado de interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte del análisis de configuraciones causales pone el acento en entender que no me alcanza a mí para explicar las razones por las cuales ocurre un fenómeno con identificar las condiciones que son suficientes que se presenten para que ese fenómeno ocurra, ¿sí? Ejemplo muy tonto para que se entienda. Fíjense que la primera condición explicativa, la primera variable que Aníbal nos propone es que la Constitución provincial permita o no la reelección. Está claro que si la Constitución provincial no permite la reelección, nunca voy a tener un caso de reelección allí donde la Constitución provincial no lo permita, ¿no? Entonces, si yo dijese que es suficiente que la Constitución permita la reelección para que ocurra, pasan dos cosas. Desecho ciertamente los casos que no permiten la reelección, pero por otro lado puedo tener casos donde, aún permitiéndose la reelección, el gobernador no obtenga la reelección. Entonces, no me alcanza con que la Constitución provincial habilite la reelección para explicar el resultado de interés.
¿Qué es lo que ocurre con X1? No es una condición suficiente, pero es una condición necesaria. Es necesario que la Constitución me habilite la reelección para que pueda aparecer la reelección del gobernador. Ahora, es un poco obvio identificar este mecanismo explicativo en esta configuración causal, ¿no? Digamos, es un poco obvio decir, yo no puedo tener reelección posible si la Constitución no me lo permite. Entonces, en principio nosotros podríamos pensar que esta X1, ¿sí?, que la Constitución provincial permita la reelección, es un poco esta condición, esta característica explicativa que nos exige el método de la diferencia para la selección de nuestros casos. Es decir, no me alcanza solamente con incluir a todas las provincias argentinas, porque si no verifican la condición de constitución provincial que permite la reelección, tengo casos que nunca tienen la probabilidad de verificar el resultado de interés. Cuando nosotros pensamos entonces en esta configuración causal, básicamente estamos pensando en condiciones necesarias y condiciones suficientes. Digamos, ¿cuáles de todas nuestras variables explicativas cumplen la condición de ser condición necesaria y cuáles son las que cumplen la condición suficiente y cuál es la mejor configuración para explicar el resultado de interés? Nosotros podríamos entender que una condición necesaria básicamente supone identificar que siempre que se verifica el resultado de interés ocurrió otra cosa, ¿sí? Es decir, siempre que se presente Y aparece X. Uno podría, si le asignásemos, por ejemplo, a candidato de oposición fuerte el valor, ¿sí?, de condición necesaria, nosotros deberíamos verificar que cada vez que no se presente un candidato de oposición fuerte, ¿sí?, entonces tengo un gobernador reelecto, ¿sí? Un poco el análisis de configuraciones causales lo que nos va a obligar es saber cuáles de todas las variables explicativas que yo puedo pensar respecto de un fenómeno se ubican en el rol de ser condiciones necesarias y cuáles en el rol de ser condiciones suficientes. Vuelvo a lo mismo. Una condición necesaria es aquella que se presenta siempre en relación al resultado de interés, pero respecto del cual yo vuelvo evidente que esa condición está presente a partir de ver el resultado de interés. Es decir, siempre que se presentó una reelección de gobernador, siempre que se dio la reelección, ocurrió otra cosa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de condiciones suficientes, esta relación de implicación, ¿sí?, es a la inversa. Toda vez que X ocurre, debe ocurrir Y. ¿Se entiende que la relación de implicación es directa? Es al revés, ¿no? Digamos, una condición necesaria es aquella que se presenta siempre que ocurre Y. Es decir, es aquello que yo miro una vez que verifico que el resultado de interés ocurrió. Mientras que la condición suficiente es al revés. Es indispensable que se presente X para que ocurra Y, ¿sí? Es el ejemplo que nosotros ponemos siempre, por ejemplo, cuando vamos a lavar el coche, ¿no? Es suficiente que uno lave el auto para que llueva, ¿sí? Digamos, a mí me interesa explicar, sabemos que esto no es cierto, pero para que se entiendan en términos más sencillos. Nosotros sabemos que cada vez que decidimos lavar el auto, de cajón, salimos del lavadero y llueve. No hay dudas. Ahora, sabemos perfectamente que esa relación causal es absolutamente espuria. En principio, digamos, no hay ninguna evidencia empírica que sugiera que nosotros tenemos básicamente la responsabilidad de la lluvia a partir de lavar el auto. Ustedes van a ver que cuando pensemos en las condiciones necesarias, Aníbal va a poner el ejemplo, digamos, de la tesis central de Moore sobre la democracia, ¿no? Digamos, sin burguesía no hay democracia. ¿Sí? Digamos, esta idea de que siempre que haya democracia es porque hay burguesía. Cuando nosotros hablamos de condiciones suficientes, esta idea de toda vez que se presente X debe ocurrir Y, es decir, si nosotros dijésemos, por ejemplo, que la condición suficiente para que ocurra la reelección es que el gobernador ofrezca una buena gestión, ¿sí?, toda vez que identifiquemos en nuestros casos
calidad de gestión buena, podríamos estimar probable la reelección. ¿Qué es lo que nos permite la condición suficiente, la predicción? Mientras que la condición necesaria es ex post, ¿sí? Digamos, es una condición que nosotros vemos una vez que verificamos el resultado de interés, la condición suficiente es la que nos permite prever ciertos resultados, ¿sí? Digamos, nosotros, si alguien nos preguntara para el 2023, ¿bajo qué condiciones podríamos esperar la reelección del presidente de la nación? O que bajo qué condiciones podríamos esperar la reelección de los gobernadores, podríamos claramente involucrar dentro de X3 calidad de gestión de la pandemia, ¿no? Digamos, y esto es interesante porque un análisis de configuración tan simple con variables dicotómicas tan sencillas nos permitiría prever qué probabilidades hay de que los gobernadores que tuvieron que gestionar la pandemia sean reelectos, ¿sí? Entonces, y lo que vamos a ver es que las condiciones necesarias respecto de las cuales en el 2023 vamos a ver o no reelección, las vamos a identificar después del resultado. Por supuesto, la idea de la formulación del análisis de configuraciones causales es aumentar nuestro grado de predictibilidad, ¿sí? Digamos, la medida en que tenemos la capacidad de prever resultados posibles de los fenómenos políticos que nos interesan estudiar. No solo hacer análisis ex post o, digamos, para decirlo en castellano, con el diario del lunes. Con el diario del lunes somos todos genios, con el diario del lunes todos sabemos por qué ganó fulano y no mengano, ¿sí? Digamos, la idea de la aplicación de las configuraciones causales tiene que ver con aumentar el poder de predicción que nuestras teorías pueden proveer en realidad a la disciplina. Y en este sentido, Aníbal va a prestar especial atención a la idea de que nosotros vamos a construir teorías tipológicas, ¿sí? Estas teorías que nos permiten a nosotros clasificar y ordenar ese universo de análisis que estamos estudiando. Entonces, cuando nosotros prestamos especial atención al análisis de configuraciones causales, estamos buscando resolver a partir de la aplicación del método de la diferencia indirecta o del método de casos más similares, el problema del sesgo de selección para la conformación de nuestro universo de análisis o nuestra población, ¿sí? Y lo que estamos buscando es, a partir de establecer las relaciones entre nuestras variables independientes, nuestras X, y nuestra variable dependiente, nuestra Y, cuáles son estas condiciones, digamos, qué valor asumen en explicar el resultado de interés o en explicar por qué el resultado de interés no se verificó, ¿sí? Digamos, esos casos negativos, en relación a ver cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para producir, ¿sí? Para explicar lo que a nosotros nos interesa. Yo sé que toda esta jerga están mareadísimos, mareadísimas y mareadísemes. Siempre el inclusivo se me conjuga mal, tengo que practicar ahí también, pero un poco lo que quiero es que todo este lío de condiciones causales, mecanismos explicativos, condiciones necesarias, suficientes, variables, hipótesis, cada vez empieza a sonar un poco más, un poco más, un poco más. Fíjense que cuando Aníbal propone el análisis de configuraciones causales, lo que hace es formula una hipótesis para cada condición explicativa, ¿sí? Nosotros, Aníbal va a formular, lo van a tener en el texto, si digamos, yo no tengo pizarrón para poder borrar y avanzar en la explicación, por eso armé este esquema más básico, ¿sí? Ustedes van a ver que Aníbal formula 3 hipótesis para explicar la reelección en función de cada una de estas 3 variables independientes, ¿sí? La Constitución provincial permite la reelección, entonces hay reelección. La calidad de la gestión del gobernador es buena, entonces hay reelección. No hay candidato a oposición fuerte, entonces hay reelección o se puede formular a la inversa, ¿sí? Ahora, a partir de la formulación de hipótesis unicausales respecto del fenómeno, ¿sí? Lo que yo después voy a hacer en la medida en que avance en la construcción de la matriz de datos, que avance en la construcción de la tabla de la teoría tipológica y que luego avance en el análisis de las configuraciones, voy a poder determinar cuáles de estos elementos, cuáles de estas características, cuáles de estas variables explicativas combinadas producen el resultado de interés. Esto es, si x1 y x2, o x1 y x3, x2 y x3. Sabemos en principio que solamente vamos a poder prever una reelección de gobernador en tanto y en cuanto la Constitución provincial lo habilita. Por lo tanto, bien podríamos, en nombre de la simplificación, va a decir Aníbal, abandonar como característica explicativa, ¿sí?
que la reelección es producto de que la Constitución provincial permite la reelección. Sabemos que, digamos, no es una condición suficiente, a pesar de ser una condición necesaria. Es necesario, ¿sí?, que la Constitución habilite. Ahora, esa condición de necesidad, ¿sí?, en realidad nos permite seleccionar nuestros casos positivos. Espero que se haya entendido. Yo sé que es complejo, pero me interesa que fundamentalmente les quede claro esta. Método comparativo, método de casos más diferentes, o método comparativo, método de casos más similares. El método de casos más similares es, en definitiva, la estrategia de desarrollo del método comparativo que ha primado, porque es el que no presenta el problema del sesgo de selección de casos, y a partir del desarrollo del método de casos más similares o el método de la diferencia indirecta, básicamente el análisis de configuraciones causales, mecanismos explicativos, condiciones necesarias y suficientes. Voy a cortar el video, como hago siempre, voy a sacarle la foto al pizarrón. Lo que me interesa es que el martes en el teórico nosotros podamos, yo voy a tener un pizarrón limpio y vamos a ir haciendo cada uno de los pasos del análisis de configuraciones causales. Más que nada para que entiendan el proceso de inferencia, porque, como se cuenta en el texto, hay toda una parte del análisis de la inferencia lógica que lo hace un software, que es el QCA, ¿sí?, digamos, donde básicamente hay un montón de ejercicios de multiplicación que lo resuelve el software, pero sí me interesa que podamos en principio aplicar cada uno de los 4 pasos para avanzar en la identificación de nuestras condiciones necesarias y suficientes. Espero que les haya quedado más o menos claro y nos vemos el lunes en la clase presencial virtual.